Hoy quiero hacer un vídeo algo diferente. Hoy quiero contaros cómo fue mi experiencia en el Parlamento y cómo tú, persona que me estás viendo, puedes disfrutarlo también. Voy a dividir el vídeo en dos partes. En la primera os quiero contar un poco los detalles de la beca y cómo solicitarla en caso de que queráis. Y la segunda ya va a ser mi experiencia como tal, a la cual podéis ir directamente si no os interesa cómo pedir la beca. Yo en enero de 2018 recibí esta carta, que viene a ser un poco el equivalente a la carta de Hogwarts, porque quiere decir que el Parlamento te ha seleccionado. Por ello, en marzo de 2018 yo comencé mi beca Schumann en el Parlamento Europeo aquí, en Bruselas. Estas becas son unas que da el Parlamento Europeo en dos momentos del año, del 1 de marzo al 31 de julio y luego del 1 de octubre al 28 o 29 de febrero. Es decir, en total son 5 meses de prácticas remuneradas y de esto hablaremos ahora. Los plazos para solicitar esta beca van del 1 de noviembre al 31 de noviembre y luego del 1 de junio al 31 de junio. Así que sí, ahora mismo están abiertos los plazos para solicitar la beca. Lo bueno de la beca es que se puede realizar en cualquier país de la Unión Europea, aunque es verdad que los lugares más solicitados suelen ser Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo. Al mes te pagan unos 1.300 euros, pero esto varía un poco según el país en el que hagas la beca. Por ejemplo, si la haces en Bruselas son unos 1.335 y si la haces en España son unos 1.220. Es decir, ajustan tu sueldo a los precios, digamos, del país en el que hagas la beca. Mucha gente que viene a Bruselas se pregunta si con esos 1.300 se puede vivir. La respuesta es sí. Es más, también se puede ahorrar. Haceos a la idea de lo siguiente. Compartir piso aquí en Bruselas, es decir, alquilar una habitación, te puede costar entre 400 y 600, es lo más normal. Si coges una residencia de estudiantes porque quieres estar solo, pues ya sube un poco, pero se va entre los 600 y los 800. En resumen, que con ese sueldo, como os decía, puedes vivir y te da para ahorrar, a no ser que decidas ir cada día en jet privado al trabajo y cenar fuera cada día. Os dejo en la descripción el enlace con toda la información respecto al dinerillo. Bueno, ¿y quién puede solicitar esta beca? Pues los mayores de 18 años, quien tenga un título universitario y quien tenga una nacionalidad de la Unión Europea, de un país candidato o de un país que esté en vías de adhesión. Aunque bien es cierto que luego se abren unas pequeñas plazas para personas que son de fuera incluso de Europa. Respecto al tema de los idiomas, lo que te piden es que sepas mínimo 2 lenguas oficiales de la Unión Europea. Cosa que debería ser bien sencilla si vives en la Unión. Pero vaya, que a nivel práctico necesitas tener un muy buen nivel de inglés y o de francés. ¿Qué es un buen nivel? Pues un nivel suficiente para poder manejarte a la hora de trabajar en el Parlamento Europeo. Esto, pues muy seguramente estaremos hablando de un nivel C1, aunque no te piden el título como tal, pero sí que es muy recomendable tenerlo. Yo os digo que al menos en mi experiencia casi todo fue en inglés, desde las charlas introductorias hasta las reuniones que teníamos, la gran mayoría de eventos son en inglés, pero bien es cierto que luego hay personas en el Parlamento que te hablan principalmente en francés o que solo saben francés, o vas a una rueda de prensa y una persona decide hablar en francés. Entonces, está bien saberlo, pero yo diría que no es 100% imprescindible. Os dejo también en la descripción el PDF con toda la normativa respecto a la beca, porque si queréis solicitarla tenéis que leeros esto, vamos, de principio a fin. Ahora sí, vamos a hablar de mi experiencia como tal. Pero antes de empezar, quiero dejar claro que esta es mi propia experiencia, ¿vale? Y también de la gente que conozco. Es decir, en el Parlamento hay, como en todos lados, hay experiencias muy buenas, hay experiencias muy malas y están las normales. En mi caso, yo hice las prácticas en el Directorio General de Presidencia y dentro de ese directorio, concretamente en la Unidad de Relaciones Interinstitucionales. Si esta movida de los directorios generales y unidades y estructura del Parlamento por dentro no lo tienes muy claro, te recomiendo que veas este vídeo que hice porque te va a ayudar a entenderlo. Mi unidad se encargaba de mantener las relaciones entre el Parlamento, la Comisión, el Consejo, el Comité de las Regiones y otros organismos de la Unión Europea como el Comité Económico y Social Europeo. Yo trabajaba en una oficina junto a 2 becarios más. Ambos estaban en mi directorio general, el de presidencia, pero solo uno de ellos estaba también en mi unidad. Y mis tareas durante esos 5 meses estuvieron prácticamente enfocadas al tema del Brexit. Básicamente me encargaba de asistir a los eventos que tuvieran lugar en el Parlamento sobre este tema y tomar nota de ello. Tenía que seguir los debates que tenían lugar en la Cámara de los Lores y de los Comunes y otras cosas como por ejemplo cubrir la rueda de prensa que tiene lugar antes de la semana plenaria de Estrasburgo. Luego, evidentemente, también teníamos reuniones
de, digamos, los altos cargos y está muy guay porque ves cómo funciona, ves cómo hablan, ves lo que está detrás y no se suele ver porque es un trabajo lógico de la institución y ahí aprendes muchísimo, pero muchísimo. Tienen un nivel de profesionalidad de verdad increíble. Eso sí, aunque pueda parecer que es un no parar de trabajar, aunque en bastantes ocasiones era así, realmente no. O sea, lo bueno de estas prácticas es que en el Parlamento son conscientes de que eres un becario. Por tanto, te dan margen y tiempo para que puedas hacer networking, para que puedas ir a eventos que te llamen la atención y bueno, para un poco conocer personas de ese entorno. Pero ya digo, había de todo. Yo recuerdo que había becarios que no paraban de trabajar en todo el día y otros que no tenían nada que hacer, absolutamente nada que hacer. O sea que depende mucho, esto es como en todos lados, depende mucho de en qué directorio te toque, en qué unidad te toque y qué persona sea la que te mentorice, qué persona sea la que sea tu supervisora. Ahora, en cuanto a la supervisión, yo tengo que decir que estas son prácticas, por mi experiencia, en la que realmente te mentorizan. Es decir, las supervisoras que yo tuve se sentaron conmigo varias veces, sobre todo al inicio, para explicarme cómo tenía que hacer las diferentes funciones y cómo explicaban diferentes cosillas del Parlamento. Y si en algún momento tienes dudas, estaban dispuestas a responderte y ayudarte. Por tanto, yo diría que sí que hay una mentorización como tal. No es como en otras prácticas que yo he hecho, donde te ponen a hacer cosas directamente y dices, bueno, léete esto y luego tienes que hacer esto. No, no, no. Aquí es práctico. Aquí realmente hay una persona que te ayuda. Y sobre todo pensad que la persona que te está ayudando, la persona que sea tu supervisora, es que puede que lleve trabajando en el Parlamento desde el año que tú naciste. O sea, es una locura. Pero bueno, más allá de mi trabajo diario, hubo muchas cosas súper interesantes. O sea, hay una semana que te reservan durante las prácticas para que vayas a Estrasburgo durante la semana plenaria y además nosotros tuvimos la suerte en mi promoción que nos coincidió con el Encuentro Europeo de la Juventud, el European Youth Event. Que por cierto ya hice un vídeo sobre este evento en mi canal, así que podéis ir a verlo si queréis. Y bueno, aparte de esto, pues también cosas lógicas como fiestecillas en bares o en casas, las típicas quedadas en la Plaza Luxemburgo, que son tipiquísimas aquí todos los jueves, y cosas graciosas como el día en que marqué un gol en el Parlamento Europeo. Esto fue porque se hizo un evento de fútbol en el edificio del Parlamento Europeo de Comunicación y básicamente había diferentes equipos y había que meter pues los máximos goles posibles en 5 tiros, en una portería pues con 2 agujeritos. Yo me apunté con 2 amigos becarios y no se nos ocurrió mejor nombre para el equipo que Fake News. Sí, en el Parlamento Europeo, en el edificio de comunicación, donde trabajan para luchar contra la desinformación. Ese era el nivel. Y de hecho llegamos a la final. De hecho, bueno, os voy a dejar con un vídeo porque íbamos empatados en la final, íbamos yo creo que 4-3 y era nuestro último tiro y si lo marcaba nos íbamos a muerte súbita y esto fue lo que pasó. Pero por desgracia no fue suficiente y luego en la prórroga perdimos, en la muerte súbita perdimos y ya está, se quedó como anécdota. Como conclusión de mi experiencia yo diría que esta beca te abre mucho los ojos en cuanto a cómo funciona realmente el Parlamento Europeo. Te enseña a ver la parte del funcionariado y la parte política y te enseña a darte cuenta de realmente lo importante que es que haya personas que independientemente de lo que voten los políticos, siguen trabajando ahí sí o sí. Esto lo digo porque cuando pensamos en la institución del Parlamento Europeo nos creemos que son solo políticos y políticas que elegimos, pero no, es que hay más allá, hay personas que se habrán tirado a lo mejor años para sacarse sus oposiciones y para estar ahí currando. Y esta es una de las cosas buenas que te enseña la beca Schuman, a ver más allá de lo que se suele ver en los medios de comunicación. Además, estás en un ambiente internacional prácticamente, por tanto aprendes mucho de las culturas de las otras personas, aprendes a ver lo diferente que puedes llegar a ser con gente de tu misma generación de otros países y también lo parecido que puede ser. A mí me sorprendió mucho ver que entre la gente joven realmente no éramos tan diferentes, fuéramos incluso uno de China y yo de España, no había tanta diferencia. Bueno, y yo no quiero enrollarme más, hay un montón de anécdotas más que contar, cosas graciosas que pasaron e historietas, pero lo dejaré en todo caso para otro vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado a lanzaros a solicitar esta beca o al menos a daros a conocer esta beca si no la conocíais. Sin más, ánimo con vuestras candidaturas, espero que os lo hayáis pasado bien con el vídeo y cualquier duda que tengáis ponedme en los comentarios e intentaré ayudar lo que pueda. Así que un saludo y nos vemos en la próxima.